Hola doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerle aquí. Hola, buenas noches, qué gusto saludarle desde Ecuador. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Muy bien, un poco preocupada, como todos, trabajando en esto del coronavirus, cuidándonos bastante, cuidando a los pacientes reumatológicos desde aquí y también enlazándonos con Dermacorpo como siempre. No, muchas gracias por la invitación, encantado de participar con Dermacorpo y pues obviamente el tema que vamos a hablar es muy interesante, tanto por la realidad que está pasando en el mundo y obviamente el tema de la medicación y qué hacemos con los pacientes reumatológicos y más en situaciones como estas donde el acceso a salud está complicado y el acceso a medicación también. Entonces, una vez más, muchas gracias por la invitación y es un honor con todos los que nos pueden ver a través de estos medios y estamos abiertos a todas las preguntas que ustedes gusten. Claro que sí, no, Dermacorp es su casa, ya saben. Y tenemos algunos pacientes que ya han preparado sus preguntas antes de esta conferencia, entonces vamos a tratar de abarcar todas ellas. Entonces, doctor, la reumatología o los medicamentos reumatológicos de pronto se volvieron tan famosos en el mundo y por un lado les dejó con los suministros, que son los medicamentos que se usa el día a día, entonces, ¿usted cómo le ve cuando llegó el COVID? ¿Cómo fue estos riesgos para el paciente reumatológico una vez que se queda sin los medicamentos o el gobierno no llega a abastecer para todos? Bueno, creo que por el tema del COVID los reumatólogos nos hemos puesto un poco más populares con el tema de la medicación. Esto es simplemente para amenizar, sin embargo, está muy complicado hoy por hoy acceder a algunos medicamentos y sobre todo hay mucha confusión por por alguna información mal interpretada de uso sobre todo de antipalúdicos y el acceso al mismo. Entonces, al no haber una política para pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, enfermedades autoinmunes, tipo artritis, tipo lupus, que necesitan estos medicamentos y al no tener un plan actual y al ser medicamentos de uso emergente en este momento de COVID, aunque sin mucha evidencia, eh, hemos creado un desabastecimiento a nivel nacional. Entonces muchos pacientes han pasado algunos tormentos por conseguir el mismo y además que los que tienen derecho al sistema de salud pública tampoco han podido acceder en su totalidad. Yo creo que tendríamos que mejorar el tema de acceso a la medicación y priorizar a estos pacientes que tienen enfermedades crónicas y que usan a diario, porque en ellos sí está demostrado la utilidad, la efectividad y seguridad del mismo. Y al nosotros desabastecer de los mismos, obviamente estamos creando complicaciones en su día a día y probablemente en que recaigan o que se active su enfermedad y esto va a ser mucho más perjudicial posteriormente. Entonces, hay algunas recomendaciones que los reumatólogos a nivel del mundo actualmente estamos haciendo para los pacientes con enfermedades reumáticas y en relación al COVID o al coronavirus. Y esto es lo que vamos a hablar. Y uno de ellos es la medicación. Sí, claro, Doc. Y sobre todo esto en la medicación que usted nos dice, eh, a todo esto, ¿qué es la hidroxicloroquina o qué utilidad tiene la hidroxicloroquina en los días de hoy? Claro, bueno, antes de entrar al tema de hidroxicloroquina como tal, debemos de entender que el COVID está afectando no solamente a pacientes sanos o adultos mayores, sino a un grupo que es personal de salud y de ahí viene la otra preocupación de los pacientes con enfermedades autoinmunes. Y ahí vienen muchas interrogantes, si es que ellos tienen más riesgo de tener esta enfermedad o si tienen más complicaciones. Y probablemente estos pacientes con enfermedades reumáticas, sobre todo tipo artritis, tipo lupus, no se ha visto que tengan mayor riesgo de contraer COVID o mayor riesgo de complicaciones por el mismo. Entonces, probablemente la causa de por qué estos pacientes no se ven más afectados que el resto de población, no sabemos. Algunos dicen que es por el uso de la hidroxicloroquina, pero realmente
esto no está aprobado porque simplemente la hidroxicloroquina en este momento se está usando porque aparentemente puede disminuir la carga viral en pacientes con COVID, pero sin embargo los estudios no son concluyentes ni son estudios grandes, entonces habría que usarlos con mucha precaución y los pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes sí deberían continuar con el mismo, que son la prioridad. Exactamente, y además creo que también hay que recordar que muchos de estos pacientes a veces no solamente tienen una enfermedad reumatológica, sino también tienen enfermedades cardíacas y todo eso, que también les aumenta en sí el riesgo de contraer la enfermedad. Y ahora yo tengo una duda sobre lo que usted dijo, que los pacientes deben continuar con los tratamientos, porque hay muchas personas que piensan que a veces es mejor suspender. Entonces, mi duda es, a veces los pacientes con enfermedades reumatológicas utilizan inmunosupresores justamente para disminuir los síntomas o también para mejorar la evolución de la enfermedad, como son los corticoides en dosis altas, todo eso. Entonces, que de por sí se volvería una inmunosupresión. ¿Usted cree que estos pacientes deberían suspender los tratamientos o se tienen que mantener con ellos? Esa es una pregunta muy válida y que probablemente todos los días nos están haciendo a través de redes sociales o a través de llamadas, si continuar o no con la medicación. Eh, Está establecido hasta ahora que los pacientes no deben suspender su tratamiento. Hay algunas recomendaciones hechas por el Colegio Americano de Reumatología acerca de pacientes con enfermedades reumáticas y COVID, qué hacer con la medicación. Pacientes que están usando la medicación no deben suspender. Se puede valorar bajar dosis, pero eso es en acuerdo con el reumatólogo y en acuerdo a sus síntomas o cómo está un paciente, pero no tienen indicación de suspender ni automedicarse. Hay un tema muy especial con el uso de los corticoides. Probablemente esto sí deberíamos, digo yo, negociar y ver si podemos intentar bajar un poco la dosis, porque probablemente aumenta algo más el riesgo de infecciones. Sin embargo, la dosis que ellos usan son dosis baja. Por el resto de medicamentos, por ejemplo, tipo metotrexato, tipo falacine, tipo leflunomide, no está indicado suspender. Y hay otros medicamentos como terapia biológica que se deben continuar, a no ser que un paciente tenga una infección activa, no solamente por COVID o cualquier otra infección, sea viral, sea bacteriana, se debe valorar la suspensión del mismo. Pero si el paciente está asintomático, no debe suspender sus medicamentos, debe continuar porque va a ser perjudicial en su patología. Perfecto, muchísimas gracias. Y además, bueno, también entre el otro lado que es un poco de controversia, porque hay personas que, bueno, hay estudios, ¿no? Que durante los síntomas del COVID hay gente que quiere empezar a usar el corticoide como tratamiento para la inflamación y todo esto. Y hay otras personas que están totalmente en contra de utilizar el corticoide porque dicen que va a ser contraproducente. Entonces también hasta allá esperaremos más resultados sobre eso. Y ahora sí, ¿qué es esto de la hidroxicloroquina, ese medicamento que nació hace mucho tiempo atrás, pero que permaneció escondido y que gracias a la malaria surgió todo, pero luego empezaron con otros usos y la reumatología y la dermatología lo utilizamos tanto? Sí, la hidroxicloroquina no es un fármaco nuevo, al igual que la cloroquina, son medicamentos usados desde muchísimos años previos, como bien lo dijo usted en el tema de la cloroquina, y también usado y con mucho conocimiento en el área de la reumatología para enfermedades autoinmunes. Eh, ¿Cuál es el punto? Que ha habido una información mal interpretada del mismo y por hecho un uso inadecuado, probablemente porque se escuchó en redes sociales o se vio en las mismas o comentarios de administradores de salud que mencionaron que se puede usar como profilaxis o como cura del mismo. Sin embargo, hay que dejar muy claro que ni la cloroquina
ni la hidroxicloroquina están demostrados como profilaxis para el COVID, ni tampoco tienen estudios muy confiables, ni estudios a gran escala que demuestren su efectividad eh, a ciencia exacta. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el uso de esto porque también pueden tener algunos efectos secundarios sobre los pacientes, sobre todo en patologías cardíacas, en adultos mayores. Entonces, no debemos usar indiscriminadamente, no debemos automedicarnos de cloroquina, a no ser que tenga una indicación exacta por el médico que le está tratando probablemente por el problema del COVID o si tiene enfermedades autoinmunes debería continuar. Entonces hay que estar muy claro de dos cosas. No está demostrado como profilaxis, vuelvo y repito, o sea, para prevención de COVID, que no se comete ese gran error. Y tampoco hay estudios tan grandes que demuestren que su efectividad es real en el tema del COVID. Probablemente hay algunos que dicen que disminuye la carga viral, hay otros que dicen que no tiene ninguna efectividad. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con este tema. Y sobre todo también porque veo, o sea, lo que me ha pasado más o menos que las personas me preguntan es que, salió este fármaco, los Estados Unidos lo van a usar. Al principio, hace unas semanas atrás, cuando el presidente era a favor de este fármaco, pero lo más gracioso es que igual hay varios estudios ahorita en andamiento, pero que las personas ni siquiera sabían la dosis que iban a usar. Entonces, el mensaje que llegaba por WhatsApp a las personas era que existe un fármaco que había que combinar con otro y que se tomaba una tableta durante 3 días y que con eso iba a ser suficiente. Que la verdad era hasta una subdosis de lo que se utiliza de la hidroxicloroquina para las enfermedades en donde se ha visto que sí, o sea, que sí tiene ayuda en ellas. Entonces, ¿qué opina usted sobre esto? Claro, es divertido y hasta chistoso porque mucha gente tomó en consideración las declaraciones del presidente de Estados Unidos y hay que dejar muy claro que la FDA o la Administración de Drogas y Alimentos no aprobó el uso del medicamento en el COVID, solo autorizó por ser un caso emergente, que es muy diferente una autorización y una aprobación. Entonces, al comienzo, inclusive la dosis era mucho más alta, eran por más días, y conforme ha ido pasando el tema del COVID, información que ha salido, investigaciones, ha ido disminuyendo la dosis en estos tiempos y los días. Entonces, probablemente, vuelvo y repito, no sabemos a ciencia exacta si es útil o no. Por eso no debemos automedicarnos. Y otra cosa, no comprar en masa la medicación porque estamos dejando a nuestros pacientes que realmente sí necesitan y que tienen una enfermedad demostrada su uso. Entonces, no debemos hacer esto. Sí, exacto, porque también tenemos que como sociedad ser consciente que va a haber una era post-COVID, no solamente un durante, que es lo que estamos viviendo, y que todos estos pacientes que utilizan el medicamento van a estar mucho peor el momento que se acabe el COVID, pero ellos a la final van a estar muy descompensados. Entonces creo que como sociedad tenemos que tener esa conciencia de no comprar porque sí. Además, porque tiene sus efectos adversos del medicamento, no son para todos los pacientes que pueden tomar, ni siquiera sabemos la dosis, como habíamos dicho. Y ya que tocamos este tema, ¿qué tiene que hacer un paciente? Porque veo que tantas personas se quedaron sin medicamento y además de eso, los que no se quedaron y estaban consiguiendo con un sobreprecio del medicamento exorbitante. Entonces, ¿qué tengo que hacer si me quedo sin el medicamento? ¿Me va a servir si digo, bueno, tengo 30 tabletas del medicamento, ya no me va a tomar todos los días, puedo tomarme pasando 1, 2, 3 días para que me dure un poquito más? O sea, ¿qué opina usted de eso? A ver, lo primero que hay que estar claros es que el paciente debe contactarse con su médico de cabecera para en base a una conversación o acuerdo ver si se puede hacer eso, que es
poco probable porque la dosis de los medicamentos están establecidos si un paciente está activo, si no está activo, está con remisión. Entonces, lamentablemente, sobre todo la hidroxicloroquina, la cloroquina, no tiene un sustituto. Eh, en este caso, no se debería reemplazar por otro medicamento, a no ser que su utilidad no sea indispensable y se pueda cambiar por otro inmunomodulador. Pero esto dependerá de su diagnóstico, de cómo está su enfermedad en el momento, de su opinión del reumatólogo. El paciente no puede decidir por sí solo si bajar la dosis, tomar un día sí, un día no, tomar media tableta, porque eso es perjudicial para él a largo plazo. Debemos estar conscientes de que no solo debemos ver por este momento, para una semana o 2 semanas, tenemos que ver los efectos que vamos a tener a mediano y a largo plazo. Entonces, no está indicado que el paciente por su propia cuenta disminuya la dosis. Debe siempre hablar con su médico de cabecera para ver si es que existe alguna opción, pero si no, en lo absoluto, contraindicado completamente la baja de dosis o suspensión del mismo. Tengo, tengo una pregunta sobre esto. Si el paciente definitivamente no encontró el medicamento, ¿hay algún otro? Claro que hay que saber, o sea, cada médico va a saber de su paciente y lo va a tener que individualizar porque cada uno, las condiciones son diferentes. ¿Existiría alguna posibilidad de reemplazar este medicamento por otro, o ya sea que si están tomando dos, subir la dosis del uno para poder compensar el otro? Claro, vuelvo a decir, depende mucho de la condición de cada paciente. Pero, ¿existiría esa posibilidad o...? Dentro de la reumatología existen algunos fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores, pero es bien y muy claro lo que dice. Esto hay que individualizar al paciente, porque por ejemplo, si un paciente con lupus eritematoso sistémico, el plaquinol es como el agua del café, no se puede suspender. Pero si es un paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide y está usando hidroxicloroquina o cloroquina, probablemente podamos buscar una alternativa diferente si la condición del paciente lo permite, siempre y cuando haya un consenso entre médico y paciente y veamos los síntomas de aquel paciente. Perfecto. Y bueno, yo no sé bien cómo terminó el desenlace de las personas que me preguntaron sobre la hidroxicloroquina. Yo supongo que han de ver que consiguieron el medicamento. ¿Usted sabe si a la final aún sigue en escasez este medicamento o ya está siendo un poco más fácil encontrar? El medicamento sigue teniendo problemas para acceder a las personas, los pacientes tienen problemas para el acceso del mismo. Sin embargo, por ventaja acá en Ecuador ya la venta de estos medicamentos está regulado por prescripción y que el paciente presente su receta médica, cosa que antes no pasaba. Antes iba alguien a la farmacia, pedía la medicación y le daban 2, 3, 4 cajas. Y eso fue un gran problema al inicio de esta pandemia. Entonces, en este momento al menos sí se controla un poco más de la venta porque en la receta va los datos del paciente, va su diagnóstico del paciente y obviamente se justifica su necesidad. Pero sin embargo todavía hay escasez del mismo, todavía hay limitación para el acceso y muchos pacientes se han visto perjudicados por esto. Ok, bueno. Entonces, ahorita, para todas las personas que nos están viendo, por favor, vamos a pensar en el resto. Hemos hablado de varias cosas que no, yo sé que en la desesperación uno dice todo vale, pero no hay nada comprobado todavía y, como digo, tiene sus efectos adversos y creo que es mejor no arriesgarnos. Además de eso, es una duda de otra cosa que también vi que me presionaron muchísimo, que creo que al dermatólogo le afectó un poco también por algunos comentarios. Yo no sé si los pacientes, si sus pacientes reumatológicos usan mucho vitamina D, pero la vitamina D fue otra cuestión que se puso de moda en esta época, que la gente ahora quiere tomarse los suplementos. ¿Y por qué digo que nos afectó a los dermatólogos? Porque nos empezaron a culpar que las dosis de la vitamina D estaban bajas porque les mandamos a que todo el mundo use protector solar. Y eso evita la absorción de la vitamina D, que evitará sí, pero para tener la absorción de la vitamina D no necesitamos estar con todo el cuerpo expuesto, obviamente. Entonces, sí se absorbe
y hay lugares, regiones en el cuerpo que no estamos utilizando siempre protector solar, usualmente. Entonces, ¿qué opina usted de este medicamento? Porque ahora creo que todo el mundo está tomando la vitamina D. Eh, Lamentablemente en Ecuador, voy a usar un término, no sé si caiga bien, somos un poco noveleros, quizás en Latinoamérica pasa, y no solamente el paciente, muchas veces el médico cae en el error. Llega un medicamento y decimos, esto empezamos, eso pasa con el tema de la vitamina D, con el tema de la vitamina C, entonces que ahora queremos usar todo. Probablemente la vitamina D tiene utilidad en pacientes que tienen déficit del mismo. Pero si un paciente no tiene un déficit de vitamina D y si yo tomo indiscriminadamente esto, puedo producir intoxicación por el mismo. Entonces hay que ser muy tinosos que a qué paciente voy a recetar y a qué paciente no. Y vuelvo y repito, para el tema de la pandemia por el COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad, no hay ningún medicamento que ayude a la profilaxis ni un medicamento específico que ayude a mejorar las defensas, que esa es otra de las grandes preguntas. Me dicen, me tomo vitamina D para mejorar las defensas, me pongo vitamina C para mejorar las defensas. Probablemente lo único demostrado que puede ayudar a nuestro sistema inmunológico es obviamente una alimentación adecuada, con productos ricos en vitamina C, una higiene de sueño, descansar bien, evitar factores estresantes y entonces no caer en uso de medicamentos solamente porque escuché a mi amigo, escuché a mi vecino o esto está de moda. Exactamente, sí, y la vitamina C me había olvidado, pero es otro medicamento que también se agotó como el alcohol en todos lados porque, bueno, todo el mundo empezó justamente a pensar que iban a subir las defensas con esto y fue otra cosa. Y ya que toca el tema, aprovecho también la nutrióloga Valeria Barona, justamente nos va a hablar cuáles son los alimentos o las formas que nosotros tenemos durante esta cuarentena para subir las defensas, para mejorar nuestro sistema inmunológico, pero con la alimentación. Y, Doc, ya más o menos para ir cerrando esto y dar paso a otras preguntas que me hicieron antes de este live, ¿qué recomendaciones usted le puede dar a un paciente reumatológico con esto del COVID? ¿Es la misma para todo el mundo o qué piensa usted? Bueno, obviamente, primero informarse por canales oficiales, no dejar llevarse por comentarios, no caer en el miedo por el tema de la pandemia como tal, cumplir con las recomendaciones establecidas a nivel mundial y a nivel nacional, y dentro de ellos, pues los más conocidos, quedarnos en casa mientras dure esto, podamos disminuir la curva de contagios, permanecer con distanciamiento físico, más no distanciamiento social. ¿A qué me refiero con esto? Distanciamiento físico 2 metros entre uno u otro si vamos a hacer compras. No digo tanto distanciamiento social porque a través de estas redes podemos conectarnos, podemos estar en contacto con familiares, con amigos y obviamente seguir con esto. Además, obviamente, el lavado de las manos, el uso de alcohol gel y hoy por hoy el uso de mascarillas para evitar las complicaciones. Los pacientes reumáticos deben cumplir con estas mismas recomendaciones que población sana y obviamente continuar con su medicación establecida. Doctor, muchísimas gracias. Creo que todo es muy, muy importante y en estos, yo sé que quedarse en la casa es muy difícil por varios contextos sociales, pero bueno, a unos el Internet ayuda, a otros quedarse en la casa y no poder trabajar, generar ingresos económicos, es muy difícil, les complica más, entonces también por esto estas charlas también quieren ayudar a eso y su participación es muy importante porque hay tanta gente que quiere ir al médico ahora y los sistemas de salud están saturados y tienen estas dudas en muchos mensajes que son falsos, estas fake news que están llegando y la gente por desesperación a veces lo cree. Entonces creo que este aporte es muy importante. Aquí estoy viendo que le están mandando saludos de Venezuela y de varios lugares del mundo, doctor. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta de Paula. Ella quiere saber sobre la fibromialgia.
No sé exactamente lo que ella quiere saber, voy a tratar de preguntarle por aquí, pero no sé si es algo de medicación o si ella ya lo toma, qué puede hacer o cómo puede evitar. No sé, yo siempre pienso que el ejercicio en la fibromialgia es algo súper importante. ¿Qué piensa usted? Claro, obviamente el objetivo de estos live es contribuir con la sociedad y si ahora estamos en casa, algunos aburridos, con todo el tema de las preocupaciones que tenemos ahora y que tendremos después, la idea es que al menos por estos medios podamos compartir algo de información basados en algo real y que Sí. no caigamos en noticias falsas. Eh, no vamos a tratar pacientes por individual, por estos medios, ni recomendar medicamentos específicos. Sí. Sí vamos a conversar o tratar de temas generales. Por ejemplo, la fibromialgia es una patología que produce mucho dolor, que genera mucho dolor, pero hay que estar claros que no es una patología autoinmune ni que estos pacientes tienen más riesgo de contraer COVID o que tendrán más riesgos de complicaciones. No sé cuál sea la pregunta específica, pero si vamos en el tema de COVID y fibromialgia, no tienen ninguna diferencia con población sana. Entendí. Lo que están preguntando es que si es la reumatología y la especialidad que lo trata y que si usted lo trata. Yo creo que sí. Eh, la fibromialgia es un tema variable, es un manejo multidisciplinario, no es netamente del reumatólogo. Aquí Ajá. vemos el reumatólogo, terapia del dolor, terapia física, muchas veces usamos terapia de sueño, fisioterapia, usamos psiquiatría, en dependencia de sus síntomas. No, la fibromialgia no es exclusiva del reumatólogo, tiene que ser un equipo multidisciplinario porque abarca mucha sintomatología. Entonces, en ese contexto hay que valorar al paciente qué síntomas son los que priman y en dependencia de eso encaminar. Por ejemplo, si su síntoma principal es el dolor, que es lo más común, probablemente nosotros recomendemos fármacos, pero tengan mucho más contacto periódico con terapia del dolor y nosotros una vez cada 6 meses, una vez cada año, para evaluar si hay que corregir algo. Sí, exacto. Yo creo que en esto de la medicina es muy importante trabajar en, o sea, en grupo, con varias especialidades, porque hay que ver el paciente en un todo. Entonces, creo que el conjunto de tratamientos que le vayamos haciendo va a mejorar muchísimo más. Pero claro, desde mi punto de vista, yo creo que el reumatólogo sí es la especialidad base de la fibromialgia y que a depender de eso, usted es el que va a seguir el tratamiento y le va a vincular con las otras especialidades o con los otros tratamientos que son complementarios, obviamente. Y es una enfermedad o una condición muy difícil para el paciente y a veces difícil de tratarlo también. Aquí tengo más saludos para usted, ahora son de sus pacientes de Ambato y de sus pacientes de... Muchas gracias. Qué bueno que nos estén viendo y que podamos ayudar en algo en estos momentos. Sí. Si alguien está en vivo y quiere hacernos alguna pregunta, porque estamos ya cerca de finalizar este live, y si no, pues el doctor Franklin atiende los días sábados en Ambato bajo previa cita. Y también, si después de ver esta transmisión se quedan con alguna duda, pues estaremos gustosos de responderlos también. Doc, ¿algún otro consejo que tenga o alguna cosa que nos pueda recomendar? Nada, en estos tiempos intentemos aprovechar la estadía en casa para mantener una relación de armonía con la familia, intentemos hacer alguna cosa diferente a lo que estábamos haciendo todos los días. Quizás evitemos no estar viendo noticias a cada rato, buscando información de cuántos muertos hay o cuántos casos están todos los días, porque estamos generando un pánico probablemente que nos va a afectar después. Obviamente hay que ser muy realistas y muy conscientes de esta pandemia, pero tampoco por ese hecho debemos caer en el tema de ansiedad, que va a ser peor. Exactamente, y por eso también vamos a tocar otro live esto del tema de la ansiedad con nuestra psicóloga Paola Constante, que va a estar estos días también con nosotros. Entonces es algo que vamos justamente a trabajar en equipo. Qué bueno, entonces no me anticipo a eso. Ajá, justamente eso es lo que nos gusta hacer en Dermacorpo. Y bueno,
tratar en un todo a las personas. Doctor, muchísimas gracias por participar hoy con nosotros. Si durante este tiempo empiezan a aparecer más preguntas, pues bueno, yo las daré llegar a usted. Y bueno, de mi parte creo que les puedo recomendar a todos que por favor se queden en casa, eviten el mínimo de contacto social posible, que los abrazos se queden para luego. Y bueno, siempre si puedo cambiar en algo o ayudarme con las críticas sobre este live, nos será algo muy bueno. Y hay alguna cosa más que nos están diciendo por aquí. Cuando termine la cuarentena. Nos están preguntando, cuando termine la cuarentena, ¿podremos salir al igual que personas sanas? O sea, los pacientes reumatológicos. ¿Pueden salir después de la cuarentena o hay que tener algún manejo especial en estos pacientes inmunodeprimidos? Es una pregunta muy válida, muy interesante, la verdad. Sí, yo creo que el tema de la mascarilla se va a quedar por mucho tiempo con nosotros y el tema de distancia o distanciamiento físico social también va a quedar. Yo creo que esas dos cosas son indispensables para pacientes con enfermedades reumáticas sobre todo, porque probablemente tienen mucho más riesgo de cualquier otra infección, ¿no? No solamente del COVID, y obviamente continuar con su medicación. Perfecto. Entonces, creo que ahora sí, solo llegan más saludos y comentarios positivos, sobre todo Qué bueno, usted, Doc. qué bueno, qué bueno. Entonces, muchísimas gracias, Doc. Cualquier cosa para las personas que nos están asistiendo, pueden seguirnos haciendo las preguntas, las dudas, que les haremos llegar las respuestas también. Y les esperamos mañana con un live que es un poco más para lo que estamos viviendo ahora de las redes sociales, que Roberto Buenaño, que es una persona muy querida en la ciudad de Ambato y en el país también, nos va a enseñar un maquillaje natural para las personas que hacen esto de la comunicación, los lives y todo eso, que está ahora siendo usado para recibir clases, para dar clases, para reuniones de trabajo y todo eso. Entonces les esperamos. Otra vez me vuelven a hacer la misma pregunta, no nos dejan que nos vayamos. Los que tenemos lupus, ¿cuándo podremos salir con normalidad? El doctor ya lo respondió. Dijo que nos puede repetir, Doc, que tiene que utilizar la mascarilla y todo eso. Sí, sí, habrá que salir con las mismas medidas que están establecidas para todos en la sociedad y esperar el término de los reglamentos nacionales de cuando nos autoricen a salir. Perfecto.